Bendiciones en Cristo, hermanos. Bueno, voy a estar subiendo una serie de videos que nos pueden ayudar para hacer el examen de conciencia, que es muy necesario hacerlo a conciencia. Tendríamos que ir tratando de recordar los pecados y preguntándonos sin mucha prisa si hemos hecho algo en contra de los mandamientos de la ley de Dios y que haya sido hecho con plena advertencia y pleno consentimiento. Empezamos con el primer mandamiento. ¿He admitido en serio alguna duda contra las verdades de la fe? ¿He llegado a negar la fe o alguna de sus verdades en mi pensamiento o delante de los demás? Yo les recomiendo que vayan teniendo un papel y una pluma y vayan anotando. Si hay algunos pecados de estos, los pueden ir anotando. Esto puede facilitar mucho en el momento de la confesión. ¿He desesperado de mi salvación o he abusado de la confianza en Dios presumiendo que no me va a abandonar para pecar yo con mayor tranquilidad? Murmuré, es decir, me quejé, interna o externamente contra el Señor cuando me pasó alguna desgracia. Abandoné los medios que son por sí mismos absolutamente necesarios para la salvación. Procuré alcanzar la debida formación religiosa. Hablé sin reverencia de las cosas santas, o de los sacramentos, o de la iglesia, o de sus ministros. Abandoné el trato con Dios en la oración o en los sacramentos. Practiqué la superstición o el espiritismo. Pertenezco a alguna sociedad o movimiento ideológico que es contrario a la religión. ¿Me acerqué indignamente a recibir algún sacramento? ¿He leído o retengo libros, revistas o periódicos que van contra la fe o contra la moral? ¿Se los di a leer a otros? ¿Trato realmente de aumentar mi fe y amor a Dios? ¿Pongo los medios para adquirir una mejor cultura religiosa que me capacite para ser realmente testigo de Cristo con el ejemplo y la palabra? ¿Hice con desgano las cosas que se refieren a Dios?
Pasemos al segundo mandamiento. ¿Blasfemé? ¿Lo hice delante de otros? ¿Hice algún voto, juramento o promesa y dejé de cumplirlo por mi culpa? ¿Realmente honré el santo nombre de Dios? ¿O pronuncié el nombre de Dios sin respeto, o con enojo, o con burla, o de manera poco reverente? ¿Hice un acto de desagravio, al menos interior, cuando oí alguna blasfemia o cuando vi que alguien ofendía a Dios? ¿Juré sin verdad? ¿Lo hice sin necesidad? ¿Lo hice sin prudencia por algo que no tenía importancia? ¿Juré hacer el mal? ¿Reparé el daño que se pudo seguir de esa acción? Pasemos al tercer mandamiento. ¿Creo todo lo que enseña la Iglesia Católica? Esto es así la pregunta, hermanos. ¿Creo todo lo que enseña la Iglesia Católica? ¿Discuto sus mandatos olvidando que son mandatos de Cristo? ¿Falté a la misa de los domingos o las fiestas de guardar? Las fiestas de guardar serían las fiestas que se consideran fiestas de precepto, que es obligatoria la asistencia, a menos que haya justificada causa, ¿sí? ¿Ha sido culpa mía? ¿Me distraje voluntariamente o llegué tarde a la misa y por eso no pude cumplir con la misa de precepto? ¿Impedí que otros oigan la misa? ¿Guardé el ayuno 1 hora antes de la comunión? ¿Trabajé físicamente o hice trabajar sin necesidad urgente a otros en el día de precepto? ¿Observé la abstinencia de los viernes de Cuaresma? ¿Recé alguna oración o realicé algún acto de penitencia los demás viernes del año en los que no guardé la abstinencia? ¿Ayuné y guardé abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo? Con respecto al tema del ayuno, recordemos que las condiciones físicas de cada persona no son iguales, ni tampoco las condiciones de salud son iguales de una persona a otra. Entonces siempre es bueno consultar con algún sacerdote que pueda guiarnos espiritualmente en estos temas y nos pueda conducir, y nos pueda orientar. Guardé abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo y ayuné esos días. Cumplí la penitencia que me impuso el sacerdote en la última confesión. Hice penitencia por mis pecados. Por lo menos una vez al año me confieso. Me acerqué a recibir la comunión en el tiempo establecido para cumplir con el precepto pascual y me confesé antes de hacerlo para estar en estado de gracia. ¿Excuso o justifico mis pecados? En la confesión, ¿callé algún pecado por vergüenza? Y habiéndolo callado, después fui y comulgué. Cuarto mandamiento. ¿Desobedecí a mis padres o superiores en cosas realmente importantes? ¿Tengo un afán desordenado por la independencia que me lleva a recibir mal las indicaciones de mis padres y me provoca fastidio simplemente porque me lo mandan? ¿Y llego a darme cuenta de que esa reacción en realidad tiene su origen en la soberbia? ¿Entristecí a mis padres o superiores con mi conducta? ¿Los amenacé o los maltraté de palabra o de obra?
o incluso desde el pensamiento pensando algo grave en contra de ellos? Me siento responsable ante mis padres por el esfuerzo que hacen para que yo me forme, para que estudie, para que trabaje, etc. Dejé de ayudar a mis padres en sus necesidades, ya sea espirituales o materiales, teniendo la posibilidad de hacerlo. Me dejo llevar por el mal genio, me enfado con frecuencia y en realidad sin un motivo justificado. ¿Soy egoísta con lo que tengo? ¿Me duele dejar las cosas a los demás hermanos? Riño con mis hermanos, me peleo con mis hermanos. Me dejé de hablar con mis hermanos y no puse ningún esfuerzo para procurar la reconciliación. ¿Soy envidioso y me duele que otros destaquen más que yo? ¿Di mal ejemplo a mis hermanos? ¿Desobedezco a mis superiores en cosas importantes? Ante las necesidades de los demás, problemas y sufrimientos de la gente que me rodea, ¿yo permanezco indiferente? ¿Soy la causa de la tristeza de mis compañeros de trabajo, ya sea por negligencia, descortesía o mal carácter? ¿Doy mal ejemplo a mis hijos no cumpliendo con los deberes religiosos, familiares o profesionales? ¿Entristecí a mis hijos con mi conducta? ¿Corregí con firmeza los defectos de mis hijos o los he dejado pasar por comodidad? Cuando corrijo a mis hijos, ¿lo hago con justicia y caridad o me dejo llevar por motivos egoístas, por vanidad personal, porque me molestan o porque me dejan mal ante los demás o porque me interrumpen? ¿He amenazado o he maltratado verbalmente o de obra a mis hijos o les he deseado algo mal? Es decir, algún mal leve o grave. ¿Descuidé mi obligación de ayudar a mis hijos a cumplir sus deberes religiosos? ¿Descuidé mi obligación de ayudar a mis hijos a evitarles malas compañías? ¿Abusé de mi autoridad forzándoles a recibir los sacramentos sin pensar que por vergüenza o excusa humana podrían hacerlo sin estar en las debidas disposiciones? ¿Impedí que mis hijos sigan la vocación a la que Dios les llamaba? ¿Les puse obstáculos? ¿Los aconsejé mal? Cuando los orienté en su formación profesional, ¿me guiaron razones objetivas? ¿O más bien seguí los dictados de mi vanidad? Me preocupo constantemente por la formación religiosa de mis hijos. También me preocupo por la formación religiosa y moral de las personas que viven en mi casa o las personas que dependen de mí. Me opuse al matrimonio de alguno de mis hijos sin tener una causa realmente razonable. Permito que mis hijos o dependientes trabajen o estudien en lugares donde corre peligro su alma o su cuerpo. Descuidé la natural vigilancia en las reuniones de chicos y chicas en casa, evitando dejarlos solos. Soy prudente a la hora de orientar sus diversiones. Toleré escándalos o peligros morales o físicos entre las personas que viven en mi casa. Yo sacrifico mis gustos y caprichos y diversiones para cumplir con mi deber con la familia. Procuro realmente establecer un vínculo de caridad con mis hijos. He sabido crear un clima de familiaridad, evitando que entre nosotros haya desconfianza. Les doy a conocer a mis hijos el origen de la vida de un modo gradual, acomodándolo a su mentalidad
y a su capacidad de comprensión. Evito los conflictos con los hijos, quitándole importancia a lo que realmente es pequeño y que se puede superar con un poquito de perspectiva y sentido del humor. Hago lo posible por vencer la rutina en el cariño a mi cónyuge. Cuando digo cónyuge queda sobreentendido, hermanos, que me estoy refiriendo a esposos, ¿sí? O sea, el sacramento, o sea, un hombre y una mujer unidos por el sacramento del matrimonio, ¿sí? El sacramento por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Quiero ser clara con esto. Soy amable con los extraños y esa amabilidad es la que me falta dentro de la familia. He peleado con mi cónyuge. ¿Ha habido malos tratos entre nosotros, ya sea de palabra o de obra? Fortalecí la autoridad de mi cónyuge, evitando reprenderle o contradecirle delante de mis hijos. He desobedecido o injuriado a mi cónyuge y he dado con ello mal ejemplo. Me quejo delante de mi familia de toda la carga que me suponen las obligaciones domésticas. He dejado demasiado tiempo solo a mi cónyuge. Procuro avivar la fe en la providencia y ganar lo suficiente para tener y educar a mis hijos. Y educar también a más hijos. Es decir, si realmente dentro de mis posibilidades estoy haciendo lo más que puedo para posibilitar los medios como para traer más hijos al mundo. Es decir, creo que se entiende. Ya sabemos que es nuestro deber como católicos traer al mundo tantos hijos como Dios disponga. Pudiendo hacerlo, he dejado de ayudar a mis parientes en sus necesidades espirituales o materiales. Quinto mandamiento. ¿Tengo enemistad, odio o rencor hacia alguien? ¿Me dejé de hablar con alguien y me niego a la reconciliación? Evito que las diferencias políticas o profesionales devengan en indisposición, malquerencia u odio hacia otras personas. ¿Le decía un mal grave al prójimo? ¿Me alegré cuando al prójimo le iba mal? ¿Me dejé dominar por la envidia? ¿Me dejé llevar por la ira y causé con ello mal a otras personas? ¿Desprecié a mi prójimo? ¿Me burlé de otros? ¿Los critiqué? ¿Los ridiculicé? ¿Maltraté de palabra o de obra a los demás? Cuando pido las cosas, ¿lo hago con falta de caridad, es decir, con malos modales y malos modos? ¿Llegué a herir a un prójimo? ¿Le quité la vida? ¿Fui imprudente a la hora de conducir mi vehículo? ¿Practiqué o colaboré en la realización de algún acto? ¿Yo incurrí en ese acto o induje a que otro incurriera, sabiendo que esto constituye un pecado gravísimo por el cual inmediatamente se tiene la excomunión? ¿Contribuí a adelantar la muerte de algún enfermo con el pretexto de evitarle más sufrimiento, sabiendo que en realidad esto es un homicidio? Con mi conversación, con mi modo de vestir, con mi invitación a presenciar algún espectáculo o con el préstamo de algún libro o de alguna revista, ¿fui la causa de que otros pecaran? ¿Y traté de reparar el escándalo? Bueno, esto es muy importante porque a veces tal vez hablamos de una forma muy descuidada y hacemos que otros pequen, o nos podemos llegar a vestir de una forma
no decorosa, no sobria, y podemos hacer, lamentablemente, que otros caigan en pecados. Descuido mi salud, atenté contra mi vida, me embriago, bebo con exceso, consumo algún tipo de drogas, me dejé dominar por la gula. ¿Qué es la gula? Es el placer de comer y beber más allá de lo razonable. Me deseé la muerte sin someterme a la providencia de Dios. Me preocupé del bien del prójimo, avisándole si podía estar yendo en camino hacia algún peligro material o espiritual. Aclaremos siempre que cuando intentamos decirle a alguna persona que por ahí está tomando un camino que lo puede poner en un riesgo material o espiritual, siempre tenemos que hacerlo con muchísima caridad, ¿sí? No vamos a lograr nada haciéndolo sin caridad. Lo que vaya sin caridad no va a dar para nada fruto. He descuidado mi trabajo, faltando a la justicia en cosas importantes, y estoy dispuesto a reparar el daño que se haya seguido de esa negligencia. Procuro terminar bien mi trabajo pensando que a Dios no se le debe ofender con las cosas mal hechas. Es decir, trabajar, así sea en el trabajo que sea, haciéndolo para Dios. Realizo el trabajo con la debida pericia y preparación. Abusé de la confianza de mis superiores. Perjudiqué a mis superiores o subordinados o a otras personas. Facilito el trabajo o estudio de los demás o lo entorpezco de algún modo. He sido perezoso en el cumplimiento de mi deber. Retraso el momento, el momento en el que me tengo que poner a trabajar o a estudiar. Tolero los abusos o las injusticias que tengo obligación de impedir. Por pereza, he dejado que se produzcan daños graves en mi trabajo. He descuidado mi rendimiento en cosas importantes con el perjuicio de aquellos para los que trabajo. Bueno, hasta acá llegamos con esta primera parte del examen de conciencia y luego seguiremos con la segunda parte.